Pues muy buenas. A ver. Nada, a ver, lo que vamos a ver hoy es el capítulo de Twitter, ¿vale? Entonces vamos a ver qué estrategias les funcionan a otros en Twitter que nos pueden funcionar a nosotros si las sabemos hacer más o menos bien. Entonces, vamos a ir rapidillo porque estos talleres se están haciendo un poco pesados, entonces va a ser un taller de 20 minutos, media hora máximo, ¿vale? ¿Cómo le podemos sacar el máximo beneficio a Twitter? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que Twitter es una de las redes sociales básicas en cuanto a social media. ¿Qué es el social media? El poder contactar con otros para negocio, ¿vale? Pero si tú quieres hacer un buen negocio en Twitter, tienes que implementar las mejores prácticas, lo cual te va a permitir informar, te va a permitir informarte, te va a permitir compartir información en tiempo real, desarrollar campañas de marketing, compartir contenidos de interés, generar comunidades, porque puedes llegar a crear grandes grupos de personas que te sigan, analizar comentarios y reputación online, aparte de generar participación activa, es decir, que tú hables y participes con otros, ¿vale? Te va a permitir tener nuevos contactos y aumentar tu visibilidad o la de tu marca, lo que tú quieras. Para esta razón, hay que ver unos temas de cómo podemos tratar, o sea, cómo tenemos que trabajar en Twitter. Para configurar nuestra cuenta de Twitter, tenemos que tener varios pasos claros. El primero es que el nombre de tu cuenta tiene que ser fácilmente memorizable y con algún sentido. Es decir, no te puedes llamar JWH472325262421 porque creo que ahora mismo no repetiría el mismo nombre, ¿vale? Entonces, que sea un nombre que la gente lo asocie a lo que tú haces y sea fácil de memorizar. ¿Para qué? Para que todas tus redes sociales tengan el mismo nombre y entonces sepan en qué te estás basando. En lo posible, que sea corto y no supere los 10 caracteres. O sea, no te puedes llamar, yo qué sé, me gusta el fútbol los domingos por la tarde, ¿vale? O sea, algo que sea cortito. Y si es posible con una sola palabra, mucho mejor. Para el nombre de usuario no uses apodos o no uses nombres con signos, ¿vale? O sea, no vale que si en tu pueblo te llaman Braulio o te llaman tus amigos yo que sé cómo, pues te pongas ese nombre. Para personalizar tu cuenta, tienes que tener en cuenta que la foto de Twitter de fondo es una, pero tú la puedes personalizar. Entonces, si utilizas fotos de fondo, pues va a ser mucho mejor. Tienes que tener una foto de cabecera que sea propia y la foto de perfil también, que sea propia, ¿vale? Nunca debes dejar el avatar de Twitter, que es un huevito, ¿vale? O sea, si usas Twitter, pon algo que no sea ese avatar. Yo, por ejemplo, como avatar en Twitter, que yo Twitter solo lo uso para informarme, tengo mi propia foto. Las fotos de perfil tienen que ser identificativas de la marca o de la persona. Yo, por ejemplo, Twitter lo uso a nivel personal, ¿vale? Entonces, lo que tengo es mi propia foto para que la gente que interactúe conmigo le sirva. El texto de tu descripción ha de ser claro y conciso. No puedes poner un texto que parezca la Biblia en verso, ¿vale? O sea, algo cortito y sencillo. Tienes que incluir enlaces a tu página web en caso de tenerla o a tu blog, si es que los tienes. Hay que hacer una descripción sincera y enfocada de tu perfil. Procurar mantener una imagen constante en tu foto de perfil o logo de marca. Es decir, si puedes poner la misma foto que pongas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, que sea la misma foto. Luego, sobre cómo publicar, pues tenemos que enfocarnos en el público objetivo con un contenido que sea útil y de interés. O sea, el público que te interesa. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Entonces, publica cosas que les vayan a ser útiles. Tienes que compartir los temas más buscados como formación. Es decir, si a ti te interesa la salud, pues pon cosas de salud, pero que sean formativas.
No pongas cualquier cosa. Siempre que puedas ayudar a los demás, hazlo, tanto con información como con referencias. Es decir, si tú ves un Twitter de alguien, lo retuiteas o lo compartes, pero tienes que decir Twitter compartido de tal persona. ¿Por qué? Porque así esa información que te ha sido útil a ti la vas a compartir, pero a la vez estás haciendo que la otra persona crezca con la información que la ha compartido. El compartir información de otras cuentas es fundamental, es lo que estábamos hablando ahora, porque si solo hablas de ti y de tu marca, esto es un monopolio que no tiene sentido. Tienes que pensar que las primeras palabras son determinantes para captar la atención. Normalmente en una conversación no son los primeros 30 segundos. En Twitter son las primeras 5 palabras las que causan o sea, las que captan la atención. Si no eres capaz de con 5 palabras empezar a captar la atención, no va a ser una publicación que no funcione. Perdón. Tienes que participar en conferencias, en foros, en congresos, haciendo uso de hashtags. Eso no significa que vayas a hablar tú en un congreso, pero si tú usas un hashtag que da relación a ese congreso y tú en ese congreso te estás beneficiando, estás haciéndote partícipe en esa conferencia. Hay que escuchar, leer y compartir información relevante, recomendando otras cuentas y generando feedback, es decir, generando que si él te da, tú le das, ¿vale? O sea, otro perfil te está dando información, pues tú a ese perfil le vas a dar información. Otro perfil está compartiendo lo bueno que tiene un producto, tú comparte lo bueno que tiene otro producto que tú tengas. O otro método que tú uses. O sea, que siempre haya algo recíproco. Tenemos que personalizar las respuestas, no ser automáticos, o sea, no mandar siempre la misma respuesta a todos. Cada persona o cada perfil de Twitter es una persona o un perfil distinto. Entonces, personalízalo, porque de esa manera va a llegar. Tienes que conocer bien el lenguaje de Twitter. Por ejemplo, lo que significa RT, lo que significa DM, lo que significa MT, lo que significa TTF. Si no sabes lo que significa el lenguaje de Twitter, vas a quedarte perdido. Luego vamos a ver o sea, las 10 principales, me parece que es abreviaturas, porque si vemos todas, creo que son como 80 y la mitad en el mercado español no se utilizan, ¿vale? O sea, vamos a ver las más importantes. Utiliza hashtags, pero sin ser excesivos. Si os recordáis, el otro día hablamos que un máximo de 3, pues en Twitter lo mismo. Crea títulos originales. Si tus publicaciones tienen un título original, van a cautivar. Sé concreto. No siempre los Twitter más largos son los más compartidos. Por lo general, si retuiteas más de 90 o 100 caracteres, o sea, o lo que es lo mismo, más de 90 o 100 letras, incluyendo espacios, va a ser difícil que la gente comparta tu información. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tienes que tener claro es que no hay que abusar de la información personal, ¿vale? Si tú estás todo el rato hablando de ti, cada vez que te comunicas con alguien, peligro. Si tienes dudas sobre algo, pregunta. Más vale parecer tonto un minuto que serlo toda la vida. Pues lo mismo pasa en Twitter. Si tienes una pregunta que no... O sea, si estás leyendo algo o estás escuchando algo y no lo entiendes, pregunta que la gente en Twitter responde. Tienes que ser generoso en la información que compartes. Recordar, información útil y sencilla. Felicita, menciona, contesta y agradece tanto a gente que conozcas como a gente que no conozcas si has visto que ha logrado algo. Pregunta y pide recomendaciones, es decir, cada vez que alguien comparte tu información, está recomendando tu perfil. Entonces, muchas veces si preguntas y compartes la información, te van a recomendar publicaciones tuyas o tweets tuyos y eso te va a hacer que te acabes convirtiendo en referente de alguien, igual que tú tienes tus propios referentes. Dialoga con tus referentes, es decir, si tú conoces a alguien en Twitter que hace exactamente lo que tú quieras hacer o que hace lo que tú ves que está funcionando, pues habla con esa persona, que en Twitter todo el mundo comparte
cómo las cosas funcionan. Twitter tiene dos cosas buenas. Que no hay límites, o sea, tú puedes compartir en Twitter lo que quieras y que la gente se ayuda mucho. Por lo tanto, el compartir lo que quieras puede ser bueno o malo. La gente utiliza Twitter para muchas cosas, pero si lo utilizas a tu favor, puedes sacar información muy, muy buena. Siempre que compartas algo, menciona el origen. Sé rápido y concreto en tus respuestas, es decir, no puedes esperar a contestar a alguien que te ha hecho una pregunta 18 días, ¿vale? O sea, cuanto antes lo hagas, mejor. Saluda y responde a todas las personas que te mencionen, sean conocidas o no. Revisa a menudo a los nuevos seguidores, ¿para qué? Para saludarlos, para responderles a las preguntas, para ver en qué le puedes ayudar, ¿vale? No se trata de seguir a todo el mundo que te sigue, porque si una persona famosa sigue a todo el mundo que le sigue, Twitter se saturaría, ¿vale? Pero si tú eres selectivo y sigues a las personas que de verdad te interesan, pues vas a poder crecer en Twitter. Pero piensa que si tú solo sigues y a ti no te sigue nadie, tu perfil es un perfil muerto. Pero si a ti te sigue mucha gente y tú no sigues a nadie, tu perfil está más muerto que anteriormente, ¿vale? Hay que mantener un buen ratio de personas seguidas con respecto a personas que te siguen. Tienes que escribir y participar en blogs con tu cuenta de Twitter. Es decir, si tú tienes un blog y escribes algo, compártelo en Twitter, aunque sea solo con el enlace. No te obsesiones con el número de seguidores, ¿vale? O sea, no puedes empezar queriendo tener 1000 seguidores en un día. Pero si eres participativo y demás, los números van a ir creciendo. Y luego tienes que crear listas de campañas, o sea, de campañas donde quieras participar, lista de segmentación, es decir, gente que quiero para esto, gente que quiero para lo otro, contactos que quiero para esto, contactos que quiero para lo otro, ¿vale? Y listas de contacto, porque muchas veces en Twitter puedes conseguir contactos de gente que está buscando muchas cosas. Entonces, hazte listas de esas cosas. ¿Cómo y cuándo publicar? Pues bueno, lo primero es que tienes que tener cadencia cuidando los intervalos, es decir, en el ciclismo la cadencia es tantas pedaladas por minuto. Aquí en Twitter es tantas publicaciones al mes. Si quieres publicar 5 veces, publica 5 veces, pero piensa que el mes siguiente has de publicar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Por qué? Porque así tu cadencia de funcionamiento va a hacer que tu perfil sea útil o no. Tienes que buscar los mejores horarios y días. Eso se ve por la gente que te sigue, cuando le dan a me gusta, cuando retuitean, etcétera. Ten en cuenta las diferencias horarias, es decir, si vas a publicar algo que va a ser útil para Estados Unidos, piensa que si lo publicas a las 8 de la mañana de aquí, lo estás publicando a las 2 de la madrugada de Estados Unidos. Entonces, tienes que tener en cuenta las referencias horarias. En Twitter, o sea, Twitter es una red mundial, no es una red que solo te sigan 4 personas. Vuelve a publicar cada cierto tiempo tweets que hayan sido de mucha relevancia. Si tú has publicado algo que ha causado mucha impresión, que ha sido de interés a la gente y lo retuiteas, eso va a hacer que tu perfil reviva. Piensa en compartir contenidos diferentes, no seas egocéntrico, ¿vale? O sea, céntrate, en Twitter hay que centrarse en varias cosas, no solo temas negocios ni cosas de estas, sino que hay que poner contenidos distintos. Yo no estaría todo el día en Twitter publicando de negocios, vamos, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. En tu cuenta tienes que tener en cuenta que hay cosas que no puedes hacer, ¿vale? Aunque todo está permitido, hay cosas que si las haces te van a hundir. Y son estas que vamos a ver ahora. Entonces, no puedes dejar de mencionar la fuente de información. O sea, si no mencionas la fuente de información de la que estás recibiendo la información, lo estás haciendo mal. No puedes robar información a otros. No puedes compartir sin antes haber leído, porque hay publicaciones que el título no tienen nada que ver con lo que están diciendo dentro. Entonces, antes de compartir una información, comprueba que sea útil.
Tuitear demasiadas veces en un corto espacio de tiempo es un problema. Huye de la mala ortografía. O sea, eso de no saber si huye se escribe con H e Y o se escribe con U y Y, pues mal. Twitter no tiene correctores. Nunca escribas tipo SMS. O sea, no vale eso de, Pofi, cuando estés en casa, pon la televisión. ¿Vale? Pero escrito así. O sea, tú si quieres poner eso a alguien en un tweet privado, por favor, cuando llegues a casa, pon la televisión, pero se lo escribes como tal. No puedes seguir a la gente por seguir. O sea, si sigues a alguien es para beneficiarte. Entonces, si quieres beneficiarte, tendrás que retuitear, tendrás que hacer cosas que a ti te gustaría que te hicieran. Tienes que amenazar, o sea, no puedes amenazar a los demás o no puedes condicionar con eso de si tú me sigues, yo te sigo. O sea, aquí hay gente que lo hace, pero yo no lo haría nunca. No escribir en mayúsculas porque las mayúsculas se consideran que estás gritando. Tienes que evitar temas polémicos, es decir, temas que sean de política, sexo, religión y fútbol. Son los temas más polémicos que hay, esos 4. Pues no los hagas no los utilices en Twitter. Huye de la crítica y de la discusión, por mucho que te guste, y no incluyas publicaciones en idiomas que no dominas. ¿Cómo carajo voy a publicar yo algo en inglés si yo no entiendo nada de inglés? Si alguien me pregunta en inglés, estoy perdido. Entonces, no tengo que incluir publicaciones en idiomas que no sepa contestar. ¿Vale? Y ya os he dicho que esto iba a ser breve y tanto. Hemos llegado ya al final prácticamente. Hay abreviaturas que deberíamos tener claras en Twitter. ¿Por qué? Porque es el idioma que se utiliza en Twitter. Por ejemplo, RT significa retweet, es decir, que alguien ha escrito algo y tú lo reenvías, lo retuiteas. Luego está DM, que es un mensaje directo. O sea, lo que sería lo mismo, direct message, pues eso, mensaje directo. Es un mensaje privado a esa persona. TT, Trending Topic, que es la publicación más destacada en un campo, en un país, en una hora o a nivel mundial. Luego está el timeline o la cronología, que eso es TL. EN significa publicaciones en inglés o que está la publicación en inglés. FA es follow always y es que recomiendas a alguien que siga a alguien apasionadamente. Es decir, que esa persona está dando publicación tan útil que tú la recomiendas al 100%. Y luego vía es citar expresamente a un usuario de quien has conseguido la información. Es decir, vía @Miguel Aguado, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces la gente sabe que esa información ha venido de Miguel Aguado, no ha venido de Roberto.